El título de lo que os quería exponer es la palabra esta mágica, abracadabra, que todos alguna vez la hemos oído y que nos ha cautivado. Es una palabra que se lleva utilizando miles de años. Ya en Roma, Quinto Sereno, en el siglo II antes de Cristo, decía que con esta palabra se podía curar la fiebre. Yo he venido aquí a contaros tres cosas. ¿Por qué me hice arquitecto? ¿Por qué la arquitectura es magia? Y una obrita que es una de las primeras obras que hicimos, que es una guardería que está aquí muy cerca. Una de las primeras obras que hicimos yo y mi mujer, que estará por aquí. Un aula para infantil. Decía que la palabra abracadabra etimológicamente tiene un significado en arameo muy interesante, que es creo como hablo. Y en hebreo iré creando, iré construyendo, porque crear es construir, como hable. Hablar es propio del lenguaje, y el lenguaje de los arquitectos es el dibujo. Sí, podríamos decir que la palabra abracadabra vendría a decir algo así como construyo como dibujo, iré construyendo según dibuje. Os decía que me hice arquitecto, no sé muy bien por qué, pero cuando tenía 3 años mi madre me llevó a la enseñanza infantil, un año antes de lo que era preceptivo, y de esos primeros recuerdos que tengo de la infancia, yo creo que aquí hay que hablar de la infancia y todos hemos sido niños y si es un tema UNICEF, yo creo que viene bien retrotraernos a nuestros orígenes para entender un poco dónde estamos. En estas reuniones que hacía en corro el maestro y preguntaba cuando yo tenía 3 años, allá por los años 70, qué quería ser de mayor, pues en aquellos momentos yo creo que la mayoría querían ser militares, no sé por qué. Ahora serían futbolistas muy probablemente, militares, policías, médicos. Y a mí lo que se me ocurrió en aquel momento con 3 años es que a mí lo que me gustaba era el circo. ¿Y por qué dije esto de que yo quería trabajar en el circo? Luego me he dado cuenta que esto de la arquitectura es un circo. Es decir, que efectivamente, que el camino que elegí era el que yo ya había trazado desde pequeño. Un circo en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Pero claro, yo no quería ser domador de leones, aunque todos los días en nuestra profesión nos tenemos que enfrentar con leones, con fieras. No quería ser trapecista, me da un poco pavor esto del triple salto mortal con doble tirabuzón. Hay arquitectos especialistas en hacer el triple salto mortal. A mí el que me gustaba del circo era el payaso tampoco tenía yo excesivamente gracia, ¿no? Y el que me gustaba era el mago. Eso de poder hacer trucos de magia. A mí con 3 años aquello me cautivaba. Y luego preparando esta conferencia me he dado cuenta que la arquitectura tiene muchas coincidencias con la magia. La arquitectura es magia, es lo que voy a intentar explicaros. Este cuadro es un cuadro del Bosco y en él aparece un prestidigitador. Y aparece el prestidigitador engañando a alguien que mira absorto mientras está mirando, alguien le está robando la cartera por detrás. El que está mirando es el iluso. La magia tiene que ver con la ilusión. Y os recomiendo que la lectura de un libro, un breve tratado sobre la ilusión de Julián Marías, que es muy bonito, porque si la magia es ilusión, etimológicamente la palabra ilusión viene del latín, de iluso, tonto, tiene que ver en su raíz con palabras como ilusor, el que engaña, o ilusorio, algo que nos parece verdad y no lo es. Pero tiene una virtud en el castellano, algo de eso que a nuestro director le gusta mucho, y es que las cosas tienen una A y un en vez, y es que la palabra ilusión tiene un carácter positivo, optimista, tener ilusión, estar ilusionado. Cuando uno está enamorado, está ilusionado. Es decir, la misma palabra, la misma forma, el mismo signo, tiene 2 significados absolutamente contradictorios, uno optimista y otro pesimista. Y es la palabra ilusión, en ese carácter optimista, una clara identidad del ser humano. El ser humano es el único que es capaz de futurizar, es el único que es capaz de organizar su futuro, es el único que es capaz de tener ilusiones. Y de esto, de las ilusiones, son los niños los que más saben. ¿Por qué? Porque el niño cuando es pequeño es toda ilusión. El hombre, conforme se va haciendo maduro,
y se acomoda al mundo real, pierde la ilusión. Y en esto de futurizar y de ilusionar, yo creo que los arquitectos somos unos profesionales. Es decir, nosotros hacemos proyectos y los proyectos son organizar nuestro futuro. Es organizar aquellas ilusiones que otros muchos no saben darle forma. Si utilizo la palabra arquitectura con esta especie de palíndromo gráfico, como he hecho con la palabra abracadabra, tal como aparece en una enciclopedia sueca del siglo XIX, pues nos damos cuenta que, bueno, hay un pequeño truco que alguno habrá descubierto ya, pero hay coincidencias. Y esto de la ilusión, los que primero lo hicieron fueron los griegos. Los griegos en el Partenón, para hacernos ver que las cosas eran derechas, las hacían torcidas. Y luego, yo con el tema del Partenón, y lo he leído en algún sitio, he llegado a otra conclusión que es mucho más llana y primitiva. Y yo creo que hacían esto porque, claro, hacer un trasto tan grande, enorme, con los sistemas constructivos que imitaban la cabaña, pero en piedra, aquello tenía que tener unas goteras tremendas, ¿no? Entonces, yo creo que lo hicieron cóncavo para echar el agua fuera cuando había goteras. Pero bueno, la interpretación esta óptica también es interesante. Bueno, aquí ha desaparecido una diapositiva, porque antes de esta tendría que venir esta. Bueno, los romanos, que eran capaces de, con su ingenio, coger la materia y salvar luces de 30 metros, pues eran capaces de hacer esto que tiene la magia, y es que una cosa tenga unas propiedades extraordinarias. Y de esto, incluso la clave del arco, la clave del arco en las civilizaciones antiguas se le atribuían propiedades mágicas. Esto es algo que enseñamos en la escuela. No sé si estará por aquí el profesor Aguado, pero él con sus parábolas nos enseña cómo funcionan los arcos, y además los que habéis estado en cuarto y en quinto habréis visto cómo coge las parábolas y las mueve para un sitio y para otro, danzando y haciendo con la materia que se sostenga a sí misma. A los que vayáis al puente de Alcántara, arquitectura, pone en latín ars urbi materia vincitur ipsa sua, arte urbano donde la materia se vence a sí misma. Es decir, aquí tenemos ya una primera aproximación del mundo antiguo de cómo el arquitecto, con las leyes de la geometría, es de atribuir a la materia propiedades extraordinarias. Pero no contentos con eso, los romanos construyen el Panteón de Agripa, Adriano, y aquello que era la clave, la piedra mágica que sostenía el arco, construyen la bóveda, que es en 3 dimensiones, un arco girando, y van y quitan la clave, y por arte de magia entra la luz. Y de aquella que se suponía que era la pieza fundamental que sostenía el arco, son capaces de dar una vuelta y a esas propiedades extraordinarias que tiene la materia añadirle todavía otra más, ¿no? Claro, esto de la magia y de las propiedades extraordinarias que pueden tener los arquitectos utilizando la materia no es únicamente propio de la arquitectura clásica. Vinagobardi, en el Museo de Sao Paulo, pues es capaz de hacer levitar los cuadros, ¿no? Otra propiedad, otra categoría de la magia que utilizamos muchas veces los arquitectos, utilizar la gravedad y manejar la gravedad a nuestro antojo. O, bueno, de esto lo sabe la profesora Emi, no sé si está por aquí también, pues a veces construimos estos ingenios que echamos a volar y que nos sorprenden. Unas veces no funcionan, pero otras veces sí. O hay veces, como la Galería de Borromini, en el Palazzo Espada, que iremos a ver este año en Roma, donde somos capaces, con la perspectiva, de hacer que lo que nos parece grande, luego en realidad sea muy pequeño, ¿no? Estamos continuamente en nuestra profesión jugando con la ilusión. Métodos de composición y de organizar el espacio que luego también utilizan los arquitectos clásicos, como Le Corbusier en La Roche. Cuando vemos esta imagen de esa biblioteca con doble altura nos parece un espacio enorme, pero cuando lo vemos en relación con la escala humana nos damos cuenta de que aquello es mucho más pequeño de lo que aparentemente nos parece. Hay otra de las capacidades que tiene el arquitecto, y es que lo que tenéis ahí es una instalación de una escultora interesante española, últimamente muy criticada, bueno, con controversia en la escuela, hay profesores que la defienden, otros que no, Lara Almercegui. Lo que tenéis ahí es una escultura, una escultura contemporánea, donde aparece un silo que se va a derribar y al lado la cantidad de materia con la que se ha hecho ese silo. Claro, esto me lleva a pensar que es que
esta idea de que el arquitecto funciona como un mago, fijaros que lo que hacemos es coger y organizar todo eso que aparece en el suelo y transformarlo en lo que está levantado. Esta es la última instalación que ha hecho, que ha sido muy criticada, la instalación en la Bienal de Venecia, el Ara Almarce, que es coger un montón de piedras de mármol de escombrera y llenar, y lo que se supone que es un espacio para observar, hacerlo impenetrable. Es decir, está jugando con la deconstrucción. Quizás sería más interesante pensar, y seguro que en la escuela tenemos profesores que piensan así, cómo de un bloque de mármol puede salir esto. He puesto el caballo de Fidias justo al revés de como aparece en el British Museum. Y es que el caballo de Fidias tiene una peculiaridad, y es que la cara interna, la que da contra el frontón, está igual detallada, igual de bien detallada o mejor que la parte visible. Yo creo que esto sería absolutamente inconcebible en nuestra sociedad. La parte de atrás, como no se va a ver, probablemente se dejaría sin trabajar. Esto me viene bien para explicar una polémica que hemos tenido recientemente, porque en la escuela también hacemos caballos, y este es el caballo con la parte oculta, que luego se tapó, que nuestro profesor admirador de Fidias, Javier Bellés, construyó con alumnos. Un montón de tableros que se organizaron, se dibujaron en piezas y se ensamblaron para hacer esta pieza que luego tuvo que ocultar aquello que iba a ser invisible, como el caballo de Fidias. También los arquitectos, como los magos, tenemos nuestra propia varita mágica. Me lo ha contado un ingeniero, yo creo que es un ingeniero industrial, que cuando fuimos a la Luna, cuando los americanos fueron a la Luna, estuvieron dándole vueltas a un tema tecnológico de cómo fabricar un bolígrafo que funcionara en situación de gravedad, ¿no? Bueno, pues ese bolígrafo ya está inventado y es la tecnología que yo creo que nos gusta mucho en nuestra escuela, esa varita mágica que tiene el arquitecto, que es el lapicero. El lapicero fue la respuesta que dieron los rusos a esa solución del problema de alta tecnología. Con esa varita mágica, en nuestras manos somos capaces de organizar los pensamientos y crear esas ilusiones en forma de proyectos. Aquí tenéis un primer dibujo de este proyecto que os voy a contar, que es una escuela de un aula que hicimos allí a finales de los años 90, uno de nuestros primeros trabajos, con una escasez de medios tremenda, pero en la cual depositaron nuestra confianza y bueno, lo hicimos como creíamos y esto es lo que os voy a contar. Con el lapicero tenemos la virtud de que podemos dibujar lo que se ve, lo que no se ve, lo que está delante, lo que está detrás. El lapicero es nuestra varita mágica, es nuestro instrumento que nos permite construir estas realidades dibujadas. A esta escuela que os voy a contar, bueno, estos son los dibujos, luego veremos imágenes, no nos la encargaron porque sí, o sea, cuando terminamos nuestros estudios, no era la situación como ahora, es una situación difícil, pero el primer encargo que tuvimos, nos apuntamos a una lista de trabajo y el primer encargo que tuvimos fue arreglar unas goteras en esta escuela. Es una escuela de un pueblecito de aquí de Toledo con 50 habitantes, 50, 60 habitantes, Garciotú, imagino que os sonará. Y ese que veis ahí asomado, con gorra o con pantalones de pana gruesa, es el alcalde. Bueno, yo creo que cuando a un arquitecto le piden que resuelva una cubierta, está bien que además de resolver una cubierta, resuelva muchísimas más cosas, ¿no? Nos pidieron resolver las goteras y lo que hicimos, aparte de resolverles las goteras, es que le pusimos una puerta, porque la escuela no tenía puerta ni tenía imagen. Desmontamos una de esas ventanas que había, la convertimos en una especie de porche de entrada y con el mismo dinero, esas mismas piedras que habíamos quitado las pusimos por detrás y aquello que era una nave aparentemente sin presencia urbana y sin identidad, hicimos que con esa operación que tiene el arquitecto de coger la materia y cambiarla de sitio y hacer que en cierta medida entrara la modernidad. Rompimos la cornisa de la nave, le montamos las piedras que habíamos quitado de otro lado, porque siempre es bueno reaprovechar lo que hay, y le metimos estas dos ventanas que ahora, visto con el tiempo, se han convertido en un sitio que es apropiado por los docentes, por los maestros, como símbolo de defensa de
en la escuela rural, una escuela en la cual un profesor, un maestro, acaba dando clase a todos los cursos de primaria, porque los niños que había en este pueblo pues debían ser 4 o 5 como mucho. Os cuento el proyectito. El proyecto es un aulario en la fábrica de armas. Conocéis esta zona porque ahora mismo estamos aquí en el campus. Tenemos el campus, el río herido y muerto hasta que en algún momento vuelva a llevar agua. Es la única solución que tiene el río. Son inválidos todos estos concursos absurdos que monta la Confederación con gastos de millones y millones de euros para no conseguir absolutamente nada. Y bueno, el proyecto es en esta zona aquí arriba, en el norte, en el Poblado Obrero. El Poblado Obrero es una construcción urbana, un desarrollo urbano muy pequeñito de 50, 60 viviendas, que son las viviendas de los operarios que trabajaban en la fábrica de armas. Y bueno, otra categoría lo decimos aquí y llevamos diciéndolo ya años, como los arquitectos somos magos, somos capaces de adivinar cosas también. Entonces, que lo sepáis, que vamos a sacar un circo que tenemos aquí al lado, que es tan grande como la fábrica de armas. Pero como somos magos, lo vamos a hacer poco a poco y haremos esta operación de adivinación y de descubrimiento que a algunos va a asombrar. Bueno, este es el Poblado Obrero, con las casitas pequeñas, 2 plazas, la Plaza de la Calera y un pequeño jardincito, y eso que veis en azul, el colegio donde estudiaban los hijos de los operarios de la fábrica de armas, y donde nos encargaron hacer un aula de 50 metros cuadrados. La imagen la tenéis todos muy presentes porque, como venís aquí todos los días, lo habréis visto. Es una imagen de casitas bajas y de vacío, de descampado, que esperemos que perviva durante mucho tiempo. Es decir, hay que perder el miedo al vacío, hay que quitarnos de la idea de que Vega Baja tenga que volver a ser una cosa colmatada y llena. Las casitas y la escuela, una escuela hecha en los años 50, proyectada por los ingenieros militares, con unos porches amplios y generosos a sur. Mide más o menos de largo ese rectángulo 100 metros por unos 75 metros, y una ocupación como en cruz, con 2 piezas grandes y una pieza ahí cruzada pequeña, que era donde lo veis. Esa era nuestra propuesta. Cuando te enfrentas a una cosa que ya está construida, hay que ir siempre con discreción e intentando no llamar mucho la atención. Y lo que propusimos fue adosarnos a la tapia, y esa tapia, meter en el grueso de esa tapia, convertirlo en un espacio ya construido, con espacio donde pudieran estar los espacios de ese pequeño aulario que nos pedían. Cuando te enfrentas a un tema estos de cómo debe ser un aulario, cómo se debe organizar el espacio de los niños, claro, estamos hablando de la envolvente espacial, y la envolvente espacial puede condicionar la vida. Es decir, yo pienso que un niño que ha estado enjaulado, aunque sea una jaula muy bien ventilada y en una ventana, en esa situación como desequilibrios, esto es un prototipo de un tal Emma Red, que llegó a patentarlo, que por supuesto y lógicamente no tuvo ningún éxito, se arruinó. Pero imagino que un niño criado así, pues de mayor será una persona así. Es decir, la arquitectura, que es el envoltorio en el cual suceden todas las actividades cotidianas. Ahora mismo estamos en este acto, y bueno, lo tengo que decir, es que está al revés. Esto que es en la sala principal, que tiene una organización como de 3 naves, pues a cualquiera que haya visto y estudiado cómo es la arquitectura de 3 naves, habrá visto que la del centro siempre es la alta y la de los lados es la baja, ¿no? Pues aquí se equivocó. Quien fuera, por lo que fuera, por un tema de instalaciones o porque a veces los arquitectos nos equivocamos y no pensamos, pues lo hizo al revés. Entonces, tenemos una gran responsabilidad, porque si no nos equivocamos en los envoltorios, y los envoltorios son los correctos, podemos de alguna manera influir en cómo seremos de adultos. Nosotros en ese momento habían nacido nuestros hijos, y la idea que teníamos no era de jaulas, precisamente, ¿no? Es más, cuando te enfrentas a hacer un proyecto educativo, normalmente aquellas mentes pensantes que hay en los ministerios en aquel momento se llama Oficina de Construcciones,
te daban un documento en el cual te decían que tenías que poner las ventanas altas para que el alumno no se despistara, había que poner rejas, había que poner zócalos, todo tenía que ser de hierro porque parece ser que los niños son muy agresivos y lo rompen todo, pero nosotros no estábamos en ese mundo y el planteamiento que queríamos hacer, además cuando estás empezando, siempre trabajas con mucha ilusión y crees que vas a cambiar tus cosas, vas a cambiar, eres capaz de cambiar el mundo, ¿no? Yo creo que esa esperanza no debemos tampoco perderla. Claro, las aulas pueden ser como esta del año 33 de Arniches y Domínguez en la Colina de los Chopos, una cosa abierta donde el aula está dentro o fuera, o puede ser esto, que me vais a perdonar que lo ponga, pero esto es una imagen del por el periodista Ramón Massat, que además está tomada en Toledo 40 años después de esta otra, ¿no? Yo imagino que los envoltorios, la arquitectura de estas dos formas de entender la educación son totalmente distintas. No sé si una influye en otra o viceversa, pero sí lo que sí que sé es que es importante. Bueno, ahí tenéis la planta del viejo colegio de los años 50, fábrica de armas, arriba al norte, abajo al sur, arriba al sur, tienes los porches orientados a sur y no sé si se verá abajo a la izquierda, en la esquina inferior izquierda, la tapia con el desdoblamiento que hacíamos nosotros para meter una piececita ahí pequeña, en la cual yo creo que el planteamiento que hicimos correcto y la pequeña aportación que podíamos hacer a nuestra visión de cómo tenía que ser un aula es que todo el espacio que rodea al niño desde que llega hasta que se marcha al aula es aula. Es decir, es aula la entrada, es aula el porche, es aula el vestíbulo, es aula el servicio, es aula el espacio exterior. Es decir, queríamos romper con la idea esta de que el aula es un rectángulo cuadrado donde se mete a gente como en una jaula para tenerlos allí enclaustrados durante 6 o 7 horas, ¿no? La construcción era muy sencilla, eran 2 muros a los que poníamos un forjado y bueno, el muro que daba al exterior, al norte, era un muro bastante ciego y luego el muro que daba al sur se abría para coger la luz de mediodía y iluminar los espacios esos de porche, y unas veces desaparecían los muros y íbamos jugando con la sección para conseguir distintas situaciones en esa idea de que el aula fuera una cosa absolutamente continua y sin unos límites precisos entre el interior y el exterior. Pensando más en esas aulas de Arniches y Domínguez de la Segunda República, de la Colina de los Chopos, que en la idea que nos habían impuesto en el documento que nos habían dado de cómo teníamos que proyectar el aula. La imagen exterior es una imagen de tapia. Si las casas que teníamos al lado eran blancas, pues creíamos que esto que llegaba como un objeto nuevo pues debía ser amable con lo que había y escuchar un poco a las casitas del poblado obrero. Esta es la puerta de entrada en el muro, una incisión donde se entra a contraluz y aparece una letra. Siempre nos ha gustado mucho utilizar las letras y cambiar las cosas de tamaño como elemento identificativo. El porche de entrada, los accesos, el vestíbulo que era aula, porque una parte importante de cómo enseñar a un niño es cómo ha de vestirse, a organizar su vida, a organizar los objetos que utiliza cotidianamente, el aula exterior. Y quizás, y hilando un poco con el inicio de la charla, lo más importante de este edificio, que probablemente muchos hayáis pasado y ahora está un poco deteriorado por el paso del tiempo y necesitaría un arreglito, es la desaparición. Es decir, la arquitectura, la buena arquitectura es aquella que no se ve. Y esta, que es una foto tomada reciente con el Google, pues veis que prácticamente no se ve nada, se enmascara con lo que hay. Y yo creo que es un camino que deberíamos, que nuestra escuela va a fomentar, que es que la arquitectura tenga la presencia mínima indispensable. Hay que pensar más y hacer menos. Hay que hacer solamente aquello que sea estrictamente imprescindible, con una tecnología como aquella del lapicero.
Y para terminar, os quería, con esta imagen, leer un pequeño texto que explica un poco cómo mi mujer y yo trabajamos y con el que nos sentimos muy identificados, y que es un poco resumen de todo esto que os he contado. Es un texto de Eupalinos y el arquitecto, donde hay una conversación entre dos personajes, Fedro y Sócrates. Dice Fedro: un día, querido Sócrates, hablé con mi amigo Eupalinos. Fedro me dijo: cuanto más medito sobre mi arte, más lo ejerzo. Cuanto más pienso y obro, más sufro, y más me alegro como arquitecto, y más sentido de mí mismo cobro con claridad y goce cada día más ciertos. En mis largas esperas me extravío. De nuevo doy conmigo por las sorpresas que me causo, y mediante esos grados sucesivos de mi silencio voy avanzando en la edificación de mí mismo. Y me acerco a una correspondencia tan exacta entre mis anhelos y mis facultades que me parece haber convertido la existencia que me fue otorgada en una especie de obra humana. A fuerza de construir, díjome sonriente, creo que acabé construyéndome a mí mismo. A lo cual Sócrates replicó: construirse, conocerse a sí mismo, ¿serán dos actos o no? Y dice Fedro, y añadió: sopesé la justeza de mis pensamientos para que, claramente engendrados por la consideración de las cosas, se troncaran como por sí mismos en los actos de mi arte. Distribuí mis atenciones, volví sobre el orden de los problemas, empecé por donde antes terminara, al fin de espaciarme algo más lejos. Avaro de ensoñaciones, como si ejecutara, concibo. Jamás ya, en el espacio informe de mi alma, vuelvo a contemplar esos edificios imaginarios que son a los reales lo que las quimeras y gorgonas a los animales verdaderos. Mas lo que pienso es hacedero, y lo que hago se conforma a lo inteligente. Y además, oye, Fedro, ese templecillo que levanté para Hermes, a algunos pasos de nosotros, si supieras lo que es para mí, donde no distingue el transeúnte más que una elegante capilla, poquita cosa, para mí el templo vive, me devuelve lo que vi. Muchas gracias.